Muy bien. Hoy les voy a compartir el tema que le puse como título, El pueblo del libro. Señor y Dios Todopoderoso, en esta mañana nos acercamos a ti nuevamente en el nombre de Jesucristo con esa certeza de que tú eres real y que tú escuchas la oración de tus siervos que clamamos a ti de día y de noche, porque escrita está que pronto nos harás justicia. Y queremos que pronto nos respondas, Señor, y me uses en esta hora para hacer llegar esta palabra a tus hijos y a tus hijas que están aquí, y aún aquellos que lo van a escuchar por YouTube. Permite que esta palabra pueda servir para que cada uno de tus hijos y de tus hijas que están ahí en casa vean lo importante que es empezar el año leyendo tu palabra y guardando tu palabra, poniéndola en práctica, para que los que estamos aquí, los que están en casa, podamos entender lo importante que es el amarte a ti con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Señor, ora a ti, que tu Espíritu Santo ministre al corazón de tus hijos esta palabra, y esta palabra sea ese poder que necesita cada uno de tus hijos y de tus hijas, y que necesitamos todos para vivir cada día de acuerdo a tu voluntad, y no dejarnos influir por el mundo, sino que nosotros influyamos en el mundo para que el mundo se convierta a ti, Señor, para que el mundo mire que la vida cristiana no es una vida aburrida, no es una vida religiosa, no es una vida de hipocresía, es una vida de éxito, de gozo, de alegría, sin necesidad de los deleites que ofrece el mundo allá afuera, de los deleites de la carne. Señor, ayuda a la iglesia y ayúdame a mí a hacer llegar el mensaje y podamos entender que tú nos das la palabra para que vivamos en santidad desde el primer día del año. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, por ahí también hace tiempo les di un tema que le puse pensando en los pobres. Se me estaba pasando esto. Este tema de pensando en los pobres lo di con el propósito de que traigamos las primicias para darle a los pobres. Pobre llámese aquel que no tiene para comer. Pobre llámese aquel que no tiene para pagar la renta, que se queda a veces en la calle, que a veces trae los zapatos rotos, ¿sí? Y de un tema hace muchos años, y cada año estoy animándolos a que traigan las despensas para hacerlas llegar a los pobres. No se olviden de los pobres, porque el Señor dice en su palabra que si tú no te olvidas de los pobres, nunca tendrás pobreza. El que da al pobre, a Dios le presta y Dios se lo recompensará. Entonces vamos a estar recibiendo las despensas, todavía todo este mes las vamos a estar recibiendo para hacerlas llegar a gente muy pobre, ¿sí? Ahorita, gracias a Dios, aquí están estas, algunas tienen un anuncio que dice que Dios no se olvida de los pobres desde el primer día del año. Dios no se olvida. Entonces usted no se olvide de que hay muchos pobres, y aunque usted no los conozca, usted puede traer su despensa para que lo podamos hacer llegar a ellos. Amén. ¿Y qué está asegurando usted al ayudar a los pobres? Está asegurando que Dios le va a bendecir, porque Dios no es mentiroso. Él dice que si tú le das a un pobre, Dios te lo va a recompensar. Está comprobado. Yo he mirado que los que han traído sus despensas, sus primicias, yo he mirado que todo el año creo que no les faltó nada, y Dios les bendijo. Síganlo haciendo, no porque vino la pandemia y algunos que traían muchas despensas ya no están aquí. Bueno, pues los que estamos aquí, pues traigan su despensa, una despensa. Yo me quedé impresionado hace unos días de mirar a una hermanita muy necesitada que entendió y trajo su despensa. Y dije, gloria a ti, Señor. Bueno, pues ella me animó muchísimo, ¿no? Y eso me hizo entender a que les tenía que hacer llegar ese mensajito. Traiga 1, 2 o 3 o 20 despensas y hágala llegar a los pobres. Que nos toca repartirlas, sí, está bien. Si no quiere que yo las reparta, tráigalas, las pone aquí y nos acompaña a repartirlas y usted la entrega, no hay ningún problema. Siempre la gloria es para el Señor. Bueno, tema pensando en los pobres.
¿A qué tipo de personas se les puede, perdón, como lo puse aquí, ya iba yo a compartirles esto? Y ese no es el tema, permítanme. El tema que les voy a compartir es el libro de Dios. Permítanme tantito porque ya... Perdón, el pueblo del libro. ¿Amén? Ok, gracias. De pronto aquí se me movió algo. De entre todos los pueblos de la tierra, Dios escogió al pueblo de Israel. Un pueblo que estuvo 430 años viviendo como esclavo de los egipcios. Es más, el pueblo de Israel prácticamente nace y crece en Egipto. En los tiempos de José el soñador, por ahí llegaron sus hermanos con su papá Jacob, que eran como 70 personas, y ahí estando como gobernador de Egipto José, ahí los tomó, se dio a conocer con ellos, lloraron, ahí se quedaron, y entonces ahí se quedaron a vivir. Y a partir de entonces pasaron 430 años en Egipto, viviendo en calidad de esclavos. Hasta que Dios decidió liberarlos. Una vez que los liberó, les dio su palabra, solo a ellos. No les dio la palabra a nadie más que al pueblo de Israel, con el fin de que vivieran diferente a los demás pueblos, y si la leían y la oían y la ponían en práctica, entonces recibirían todas las bendiciones de Dios por medio de ella. Porque por medio de ella Dios les había prometido que les bendeciría si la leían y la oían. Y eso mismo que Dios le dijo al pueblo de Israel, hoy le dice a usted y a mí. Si Dios le dio a usted una Biblia y usted la lee y la pone en práctica cada día, Dios ha dado promesa de que le va a bendecir de acuerdo a las promesas que están escritas aquí en Deuteronomio capítulo 28, verso 1 y 2, que dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz del Señor tu Dios. Pero si no la leían o la oían, o si la leían y la oían pero no la ponían en práctica, también Dios les dijo que recibirían todas las maldiciones que dejó escritas en el mismo capítulo 28, pero en el verso 15 dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. En el contexto hay una lista de las bendiciones y maldiciones, las cuales vendrían sobre los que obedecían o sobre los que desobedecían. Prácticamente el futuro del pueblo de Israel estaba y está escrito en la Biblia, por lo cual se le conoce como el pueblo del libro. Todo el futuro del pueblo de Israel está escrito en la Biblia, aún en el Nuevo Testamento. Así que el pueblo de Israel se le conoce como el pueblo del libro o de la Biblia. Tanto así que en el año 1948, año en el que se reconoció al pueblo de Israel como nación, porque Israel pasó muchos siglos sin tierra, o sea, fueron echados fuera de la tierra, dejaron la tierra prometida, fueron expulsados por todo el mundo y desaparecieron como nación durante muchos siglos, a lo mejor unos 2000 siglos o 200 siglos, no tengo el dato exacto, pero desaparecieron, no existía Israel. Hasta 1948, nuevamente se reconoció al pueblo de Israel como nación,
Y en ese día el primer ministro llamado Ben Gurión, en su mensaje al pueblo de Israel, dijo: nosotros, el pueblo de Israel, hemos cuidado del libro y el libro nos ha cuidado a nosotros. El libro del cual hablamos no es cualquier libro, es la palabra de Dios, que hoy en día la llamamos Biblia. Palabra que proviene del griego biblión, que significa libro, y Biblia significa colección de libros breves, por medio de los cuales Dios habló al pueblo de Israel. Y hoy en día no solo al pueblo de Israel, también a ustedes y a mí. En aquel entonces Dios le habló a hombres y mujeres del pueblo de Israel y lo sigue haciendo, solo que ahora no solo le habla al pueblo de Israel, ahora también le habla a usted y a mí. Y lo hace porque estamos empezando el año 2023. Dios te está hablando hoy a ti también, como le habló al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y le sigue hablando al pueblo de Israel en el Nuevo Testamento. Ahora te habla a ti también y me está hablando a mí. Empezamos el año 2023 y el Señor quiere que usted y yo tengamos que leer la Biblia, meditar en ella de día y de noche y guardarla. ¿Para qué? Para que todo nos salga bien, como se lo dijo a Josué. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hoy Dios está hablando a tu vida como está hablando a la mía. Tenemos que leer su palabra a partir de hoy, día y noche, y luego ¿qué? Ponerla en práctica. Ahí usted va a encontrar a las esposas, ahí van a encontrar cómo deben de comportarse a partir de hoy con su esposo, y en casa y en cualquier parte. Ahí los esposos van a encontrar cómo deben de comportarse a partir de hoy, en casa y en cualquier parte. Ahí van a encontrar los hijos y las hijas cómo se deben de comportar hoy en cualquier parte. Ahí vamos a encontrar cómo nos debemos de comportar con el patrón, cómo nos debemos de comportar con el pastor, cómo nos debemos de comportar unos con otros. Ahí va a encontrar todo lo que usted necesita. ¿Que quiere un consejo? Voy a la Biblia. ¿Que quiero que quiero que Dios me diga qué debo de hacer con mi hija? Pues voy a la Biblia. ¿Qué debo de hacer con mi esposo? ¿Cómo debo de comportarme? Voy a la Biblia. ¿Cómo debo de ser como servidor? Voy a la Biblia. Hermano, hermana, eso lo entendí yo desde el mismo día que me convertí a Cristo, que tenía yo que leer la Biblia. Ese día el Espíritu Santo me hizo entender que a partir de que me arrepentí, recibí a Cristo por primera vez en un centro cristiano. A partir de ese día el Espíritu Santo me hizo entender que yo tenía que leer la Biblia diario. ¿Sabe qué pasó? Al siguiente día me llevaron los que me predicaron a una librería para que yo comprara mi Biblia. Y compré mi primera Biblia en ese entonces, hace más de 40 años, y jamás la he dejado un solo día. Por eso les digo que en el trabajo me decían, me atacaban, aleluyo, y fanático. En la casa la familia se me echó encima. En la calle los vecinos me gritaban cosas feas y demás. Y aguantamos todo, pero la Biblia no la dejé. Y hoy en día aquellos que me trataron de fanático y loco y demás, hoy ya cambió la situación porque muchos de ellos ya se convirtieron a Cristo. Yo lo entendí desde aquel entonces. Pues usted y yo tenemos que entenderlo a partir de hoy. Empezamos nuevamente el año. Tiene que leer la Biblia diario. Yo me doy cuenta cuando un matrimonio está leyendo la Biblia y cuando no la está leyendo. Se nota luego. Pierden el deseo de asistir al templo, pierden el deseo de la oración, pierden el deseo de servir a Dios, pierden el deseo de ayudar a la gente al dejar de leer la palabra y al dejar la oración.
uno se da cuenta luego. Y como pastor, pues uno tiene la responsabilidad. Yo quiero que ustedes estén bien, quiero que todas las familias reciban bendición. Entonces, ¿qué tengo que decirles? Lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel y que hoy en día nos lo dice a usted y a mí: tiene que meditar en la palabra de día y de noche. Hoy muchos tienen la bendición, llamémosle así, de traer la Biblia aquí en varias traducciones. Tome una traducción y póngase a leerla, pero ya. Lo grave es que esto te distrae muchísimo, porque no solamente trae las traducciones, trae un montón de mensajes hasta pornográficos y demás, revoltura de Biblia, mensajes espirituales, y luego te ponen una mujer desnuda, y luego te ponen un hombre desnudo, y abajo, y pasas, ¿y esto qué es? ¿Es una revoltura aquí? No tiene un lugar muy especial la Biblia aquí, ahí va todo revuelto, y te distrae. Por eso yo les recomiendo, use una Biblia de papel. Es más incómodo, hay que traerla para allí y para acá. Use la Biblia de papel. A veces cuando carga la Biblia una persona, se identifica y dice: ese es cristiano, o a lo mejor es testigo de Jehová, o a lo mejor es mormón, ¿no? Sí, pero dice: ese es cristiano. Pero ¿ahora qué? Hasta los que no son cristianos te hablan y te le preguntas algo de la Biblia, le pregunta a Google. Ya está, mire, no soy cristiano. Tiene su ventaja y su desventaja. Pero sí, yo le recomiendo, cómprese una Biblia de papel y empiece a leerla y vaya subrayando las promesas que Dios le ha dado. ¿Sí? Ahora, si sabe manejar bien esto, también aquí lo puede subrayar. Pero tenemos que empezar a leerla ya. Amén. Papá y mamá tienen que estar al pendiente de que los chicos estén leyendo la Biblia. En algunos casos, hay algunos casos que los chicos dicen: no, pues pastor, yo tengo que mirar que mi papá y mamá estén leyendo, chicos ni leen. A veces es al contrario. Bueno, pues vamos a animarnos unos a otros y a provocarnos unos a otros al amor y a las buenas obras, y en este caso es a leer la Biblia. Amén. Por medio del libro de Deuteronomio, capítulo 11, verso 26 al 28, dice el Señor: he aquí, yo pongo hoy delante de ti la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os prescribo hoy. La maldición, si no oyeres los mandamientos del Señor vuestro Dios y os apartares del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Prácticamente vamos a pensar que le pudo haber dicho así el Señor a Moisés y al pueblo de Israel: he aquí, yo les pongo hoy delante de ustedes este libro de la ley, para que mediten en él de día y de noche. Aquí lo tiene. Si alguien no tiene, bueno, pues oramos para que Dios le provea y pueda comprarse una Biblia. Ahorita tengo por ahí unas cuantas que me quedan, que esas se las damos a los nuevos que no tienen para comprar una Biblia. Sí, si hay alguno así, pues creo que por ahí podemos regalarle hoy una Biblia. Hoy empieza el año, usted se puede llevar una Biblia gratis, pero con el compromiso de que la lea. Hubiera traído unas 200 Biblias, aquí las hubiera ido a comprar acá a la calle de Liverpool, en la Ciudad de México, y las hubiera puesto aquí. A ver, ¿cuántos quieren Biblia? A lo mejor invitamos a todos los que no tienen dinero para comprar una Biblia y los ganamos para Cristo, ¿no? Bueno, Dios le dijo al pueblo de Israel: he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos del Señor vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Todo esto se los dijo desde antes de entrar a tomar la tierra prometida, mucho antes de tomar la tierra prometida. Dios habló con Moisés y después con Josué para decirles que todo lo que estaba y está escrito en su palabra se convertiría en hechos buenos, en bendiciones para ellos, si la oían y la ponían en práctica. Pero si no la ponían en práctica, se convertirían en hechos malos y en maldiciones para ellos. Y es lo mismo.
Si tú no pones en práctica la palabra del Señor, no esperes que te vaya bien. Ah, pero si la leo, pero no la pones en práctica, no esperes que te vaya bien. Ya después de que la leíste, tú tienes un mayor compromiso que el que no la ha leído. Tienes que ponerla en práctica. La pones en práctica y te va a ir bien. Después de que Dios les dio los mandamientos al pueblo de Israel, también les dio recomendaciones. Las recomendaciones de un padre amoroso que le dice a su pueblo, pónganla en práctica. Vamos a ver qué dice Deuteronomio capítulo 6, versos del 1 al 7. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho el Señor, Dios, el Dios de tus padres. Oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es muy claro Dios en estos versos al decirles y decirnos a los adultos que era y es muy importante que la pusieran y la pongamos en práctica. Y además tenían y tenemos que enseñarle a los hijos repitiéndoselas una y otra vez, en otras palabras, toda la vida. Que ya la leíste una vez, repíteselas. Que ya la leíste otra vez, vuelves a la repetir. Cada año se la tienes que estar repitiendo. Y que tu hijo te puede decir, otra vez lo mismo. ¿Sabes qué pasó con el pueblo de Israel en el desierto? Que comieron durante 40 años lo mismo. Llegó el momento que dijeron, otra vez lo mismo, ya estamos hastiados de este mismo alimento. Y por ese motivo Dios envió juicio sobre el pueblo de Israel y empezaron a morir. Les mandó codornices para que comieran algo diferente al maná. Y al estar comiendo codornices, la Biblia dice que comieron codornices, comieron carne hasta que les brotó por las narices, para hacerles entender que nunca debes de decir qué aburrida la Biblia, qué fastidio la Biblia, otra vez lo mismo. Nunca lo diga, porque está hablando mal de la Biblia. El pueblo de Israel se atrevió a quejarse del mismo alimento y le brotó la carne por las narices, le vino juicio y murieron un montón. Sí, se ha leído eso, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que estarla repitiendo a los hijos. Que otra vez, hija, la vas a leer otra vez, porque después tú, cuando tengas hijos o hijas, vas a enseñarle a tus hijos esto. Esto va a hacer que tus hijos no se conviertan en delincuentes, no se conviertan en servidores del diablo allá afuera. El que tu hijo y tu hija lean la Biblia va a afectarles tanto que van a servir a Dios y no al diablo. Van a vivir en santidad y no en inmundicia o en pecado. Si alguien leyendo la Biblia hace lo contrario a la Biblia, yo creo que su corazón está dividido. Y Dios no quiere un corazón dividido. Dios quiere que le des todo tu corazón, y por eso te dice, tienes que leer mi palabra todos los días y ponerla en práctica. Amén. Era y es tan importante para Dios, que nos ama y mucho, que la palabra la debieron y debemos de leer tanto los israelitas como los cristianos y poner en práctica. La debieron y debemos de tomar como el alimento espiritual, o sea, leerla diario. Alimento espiritual es leerla diario. Desayunas, comes y cenas. Alimento físico, bueno, pues también tienes que comer el alimento espiritual todos los días.
Dice el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8 del 1 al 3, dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás que de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y quiso tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Después de liberar Dios al pueblo de Israel, repito, Dios los alimentó con el maná, una especie de hojuelas que caían del cielo todos los días, menos el día de reposo, y así los alimentó durante 40 años. Se dice fácil 40 años, pero es mucho tiempo. Uno puede preguntar, ¿por qué Dios permitió que tantos años el pueblo de Israel comiera lo mismo? Si Dios pudo hacer que brotara plantas en el desierto y dieran otro tipo de alimento. Tenía un propósito. Dios conoce el corazón del hombre y conoce el corazón de la mujer. Y Dios sabe que era necesario que pasaran y que quedara en la historia bíblica que Dios hizo pasar al pueblo de Israel 40 años en el desierto para hacerles comer lo mismo, y de esa manera hacerles entender que no solo de pan físico vivirían, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, como se lo dice al final de esta lectura que acabo de hacer, más de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. En aquel entonces Dios se lo dijo al pueblo de Israel antes de entrar a tomar la tierra prometida. Y hoy se lo dice a ellos y a nosotros, antes de entrar al año 2023. Y ya entramos, ya estamos aquí en el año 2023. Es como si hubieras entrado a la tierra prometida. Dios te promete que si tú eres obediente a su palabra, la lees y la pones en práctica, Dios te promete que vas a encontrarte un hombre, varón, soltero, temeroso de Dios, con cuenta en el banco, ojo azul, bien formado, y con eso te vas a casar. Se emocionaron las chicas. Mira, a todas les dio risa. Ay, gana la buena, pastor. Pues créalo, al que cree todo es posible, ¿o no? Bueno, las chicas como que se quedaron así y se pusieron el cubrebocas, se lo pusieron así. Muy bien. Téngalo por seguro que si empezamos a leer la palabra del Señor hoy y la ponemos en práctica, téngalo por seguro que Dios puede cambiarte del trabajo y subirte de puesto. Tenlo por seguro, porque el Señor dice ahí en su palabra que Él te llamó para que seas cabeza y no cola. Téngalo por seguro que si usted lee la Biblia y la pone en práctica, téngalo por seguro que el marido que se fue y que era un borracho, un desobligado, va a regresar arrepentido y se va a poner a chambear y te va a proveer de tu gasto. Si tú obedeces al Señor, o sea, no te estoy ilusionando, no, te estoy dando una esperanza, porque la fe produce esperanza. Si usted y yo nos ponemos a leer la Biblia diario y la ponemos en práctica, téngalo por seguro que este año, en lugar de tener problemas conyugales, va a tener bendiciones y va a disfrutar de su familia. ¿Cuántos problemas hay en casa porque el esposo no hace las cosas como debe de hacerlas? No se porta como debe de ser el comportamiento de un cristiano. Los hay aún ya conociendo la palabra. ¿Cuántos problemas hay porque la esposa no se porta como la Biblia dice, como una cristiana, como debe de ser? ¿Cuántos problemas hay porque los hijos no se portan como los que son cristianos? Un montón. Pero si usted y yo leemos la Biblia y la ponemos en práctica, téngalo por seguro que va a haber bendición en su vida. Dios le va a conceder las peticiones de su corazón
Porque hoy en este año, pues a lo mejor, ¡ay, pastor, feliz año nuevo, felicidades, deseo que le vaya bien! Se queden deseos. Esos deseos no se van a cumplir en tu vida, a menos que ese hermano se ponga a orar por ti diario. ¿Me deseaste algo bueno? Perfecto. Yo creo que vas a orar por mí. Señor, yo le decía al pastor que le vaya muy bien este año. Hoy te pido que lo respaldes con tu Espíritu Santo. Y hoy preparo mi corazón para colaborar con él en la edificación de la iglesia, en la salvación de los pecadores, en la enseñanza, en la moderación, en la danza, en la alabanza. Voy a colaborar con los líderes para que todo salga bien y no voy a tener actitudes que sirvan para que les cueste más trabajo la chamba. Si usted lee la Biblia y la pone en práctica, téngalo por seguro que Dios va a bendecir su vida, porque Él va a cumplir, Él cumple con sus promesas. Él dice en su palabra: vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios. Lo comentado de la palabra de Dios hasta el momento nos debe de hacer entender lo importante de leer la palabra de Dios todos los días como uno de los objetivos de este año. Leerla diario. Y otro objetivo de este tema también sería, otro objetivo de leerla diario sería, o es que no se les olvidara al pueblo de Israel y hoy a todos nosotros que debemos de vivir o actuar de acuerdo a sus mandamientos. Debemos de leerla, un objetivo diario. Otro objetivo, debemos de ponerla en práctica, no ser oidores olvidadizos, como lo dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, verso 22, que dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si tú lees y oyes, pero no la pones en práctica, te estás haciendo un oidor olvidadizo y te estás engañando a ti mismo. Por eso dice Santiago: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Este año que pasó, Dios le habló a algunos de ustedes en algunas áreas en las que Dios les pidió que corrigieran, que dejaran de hacer algo que a Dios no le agradaba. Empezamos el año, hoy es el día que te comprometas con Dios por tu bien, porque el único beneficiado eres tú, pero también beneficias a la iglesia, porque si todos caminamos en santidad, vamos a ver milagros y maravillas, y la presencia de Dios se va a manifestar en este lugar de tal manera que todo aquel que entre va a ser tocado por el Espíritu Santo, se va a convertir a Cristo. Una iglesia donde hay santidad, la gloria de Dios está ahí, los milagros pueden acontecer en cualquier momento, hasta mientras están escuchando la palabra, alguien puede estar recibiendo la sanidad y la liberación. Pero necesitamos santidad, necesitamos poner en práctica la palabra. Los chicos, las chicas tienen que leer, poner en práctica la palabra. ¿Cuántos chicos todavía se ponen de berrinchudo con su papá y su mamá? No levanten la mano, y yo creo que todas las iban a levantar así bien rápido, bien emocionadas. Yo, pasó, bien sincerotas, ¿no? Bueno, ¿cuántos chicos les cuesta? Pues les cuesta un montón, porque están jóvenes y están luchando contra su carnota. Les cuesta trabajo someterse a las autoridades, que es su papá y su mamá, pero tienen que hacerlo, porque si ustedes se someten a sus padres, aprendan a someterse, a obedecerles, y es todo el año. La Biblia dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque este es el primer mandamiento con promesa, para que seas de larga vida sobre la tierra y todo te salga bien. Efesios 6, jóvenes, Efesios 6, ¿qué? 1, 2 y 3. Quiero que se le memoricen. No me levantó nadie la mano. A veces algunos están bien yo, pastor, bien emocionado. Yo me lo sé. Efesios 6, 1 al 3, pastor, dice: honra a tu padre y a tu madre, porque ese es el primer mandamiento con promesa, para que seas de larga vida sobre la tierra y todo te salga bien. Pastor, yo me lo aprendí, aquí lo traigo, pregúntele a mamá.
papá. Pero si tú no eres capaz de obedecer a tu madre y a tu padre, que son seres de carne, menos a Dios, que es celestial y nos exige más. Abusados, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Papá, mamá, sed hacedor de la palabra y no tan solamente oidor, engañándote a ti mismo o a ti misma. El año 20 es muy importante leerla a diario, pero igual de importante es ponerla en práctica. 2 objetivos para este año 2023. Amén. Póngase de pie, vamos a hacer una oración. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, le pedí a tu congregación, a los redimidos con la sangre del Cordero y hechos cercanos a ti por esa sangre, para pedirte, Dios, que tú abres el corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas, que hoy nos comprometemos a leer tu palabra diario y a ponerla en práctica. En un mundo que nos presiona para hacer cosas que van en contra de tu voluntad, en un cuerpo que la carne quiere que hagamos la voluntad de la carne, en un mundo donde el diablo y los demonios estarán tratando de hacernos caer en tentación, necesitamos tu ayuda, Señor, para poder leer diario tu palabra y ponerla en práctica. Aquí está esta iglesia, la cual está puesta de pie y ha recibido hasta este momento esta parte del mensaje, pero antes de continuar, Señor, reconozco la necesidad que tenemos de ti y te suplico que obres con tu Espíritu Santo en los chicos, en las chicas, obra con tu Espíritu Santo en los papás, en las mamás, para que cada uno, Señor, ponga en práctica la palabra, tenga en su corazón esa pasión por leer tu palabra, ese amor por deleitarse en tu palabra, como lo dice el Salmo 119, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Señor, permite que esta iglesia ame tu palabra. Ayuda, Señor, a los jóvenes, a los niños, a que amen tu palabra y busquen leer tu palabra cada día, deleitarse en tu palabra, porque escrito está: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oro a ti, Señor, que tú nos ayudes a mí y a toda tu congregación en este lugar, para que amemos tu palabra y leamos tu palabra, pero también pedimos tu ayuda para que pongamos en práctica tu palabra en este año 2023. Te lo suplicamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén. Siéntese, por favor. Ya vimos 2 de los objetivos de la Biblia y de Dios. Son 2 objetivos que están en la Biblia, pero estos 2 objetivos son de Dios. Que nos alimentemos diario con la palabra del Señor y que no seamos oidores o lectores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Sí, dice el Señor: tendrás que leer mi palabra todos los días y ponerla en práctica, para que vengan sobre ti todas estas bendiciones y te alcancen. Amén. Ok. Vamos a ver otros 2 objetivos de la Biblia para el año 2023. Tercer objetivo del libro de Dios. Después de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud con grandes señales y milagros, y después de cuidarlos durante 40 años y alimentarlos y darles de beber agua estando en el desierto, les dijo Dios por medio de Moisés, y está escrito en el libro de Deuteronomio capítulo 6 versos 4 y 5, dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Después de demostrarles tanto amor a su pueblo con hechos grandes y maravillosos, Dios le pide a su pueblo que lo ame. Imagínense a Dios pidiéndole: oye, pueblo mío, ámenme por favor. Yo necesito una iglesia que me ame. Yo necesito que mi pueblo Israel, al cual liberé de Egipto con milagros y maravillas, al cual
cuidé en el desierto dándoles de comer y cuidando que el sol no los quemara. Hice brotar el agua de la peña para que no murieran de sed. Ahora, antes de entrar a tomar la tierra prometida, les pido que me amen. Estamos entrando en el año 2023 y este año 2022 Dios nos bendijo mucho. Hoy Dios te está pidiendo a ti como a mí, ese primer día, ámame, ámame, dice el Señor. Él nos amó primero, ¿o no? Dios amó primero al pueblo de Israel, no le pidió nada hasta que nos sacó y le dijo, ahora ya te di todo lo que necesitas, ya te dije todo lo que debes de hacer para entrar y tomar la tierra prometida y disfrutar de todo lo que hay ahí. Ahora te pido que me ames. Después de mostrarles, repito, tanto amor a su pueblo con hechos grandes y maravillosos, les pide que lo amen. Lo mismo pide Dios a los cristianos de hoy para este 2023. Es más, se da por hecho que los cristianos del primer siglo amaban a Dios. ¿Por qué los amó primero? Como está escrito en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esta carta la escribió el apóstol Juan y está hablando en plural diciendo, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Está diciendo, nosotros los cristianos del primer siglo amamos a Dios porque Él nos amó primero. Los cristianos de aquel entonces, en especial los que anduvieron con Jesús, lo escucharon decir lo que escrito está en Juan capítulo 3 verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los cristianos del primer siglo reconocieron en aquel entonces que Jesucristo era el Hijo de Dios y que Dios lo había enviado para pagar por sus pecados y los nuestros y para darle la salvación y la vida eterna. Lo vieron hacer milagros y lo vieron morir, lo vieron resucitar, lo vieron ascender al cielo y lo reconocieron y aceptaron como su Señor y Salvador personal. Por ese motivo dice la Biblia que los cristianos del primer siglo amaban a Dios. Dice Juan, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y los cristianos de hoy también lo debemos de amar, porque Él nos amó primero, nos dio salvación y vida eterna por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes se entregaron? Todos nosotros recibimos a Cristo un día. Y ese día se nos hizo saber que Dios nos amaba tanto que por eso envió a Jesús a morir en una cruz para pagar por nuestros pecados y darnos la salvación y la vida eterna. ¿Cuántos ya recibieron a Jesús en su corazón? De los que estamos aquí, ¿hay alguien que no ha recibido a Cristo en su corazón? Levante su mano si hay alguien aquí que nunca ha recibido a Cristo en su corazón. La que vino de invitada ya lo recibió. ¿Ya lo recibió? Ok, pues gloria al Señor. Entonces por eso tenemos que amarlo a Él. Él nos amó primero. Dios me amó a mí. Y me lo dijeron hace como 40 años, poco más, poco menos. Me dijeron, ¿sabes qué? Y con ese mensaje fue como con el que me entregué a Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese día escuché ese mensaje y dije, yo soy un pecador. Y Dios me amó tanto que envió a Jesús a morir en una cruz para pagar por mis pecados y darme la salvación y la vida eterna y darme la chance de empezar una vida nueva como si nunca hubiera pecado. Pues de aquí soy y aquí estoy. Y por eso hoy a lo mejor puedo decir, amo a Dios, amo al Señor Jesucristo, porque Él me amó primero. ¿Cuántos ya recibieron a Jesús en su corazón?
A lo mejor todos ya, pues Dios espera que usted y yo le mostremos que le amamos, pero de verdad, que subamos de nivel en nuestra forma de vida, que le demostremos a Dios que lo amamos. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra, viviendo de acuerdo a su palabra. No hay otra forma de decir a Dios te amo o de demostrar a Dios que le amamos más que la obediencia. La obediencia. El que tú le sirvas aquí la alabanza, la danza y todo, se entiende que lo haces porque amas al Señor. Porque todo lo tenemos que hacer por amor a Dios y al prójimo. Si no le sirves a Dios por amor y a Dios y al prójimo, tú no estás bien. Puedes hacer muchas cosas, pero si no hay amor, como dijo Pablo, nada soy, de nada sirve. Soy como un metal que resuena o símbolo que retiñe o una puerta que chirrea por ahí, pero no soy nada delante de Dios si no lo hago con amor. ¿No? Dios espera que usted y yo le mostremos que le amamos y que se lo demostremos este 2023, porque nos amó primero. Yo quiero demostrarle a mi Dios que lo amo, amando a mi esposa, comprometiéndome a amarla mejor y corregir cualquier detallito. Voy a trabajar más en este año con ella. Voy a trabajar en el trato con ustedes. Voy a trabajar en mí, porque quiero ofrecerle un año a Dios con mi forma de vida que le agrade a Él. O sea, eso es lo que Dios espera de alguien que cree en Él. Si creemos en Él, compromete con Él hoy a decir, yo también, a ver cuántos varones se comprometen a corregir y amar a su esposa este año. Póngase de pie. Nada más pónganse de pie los que se comprometen con Dios. Déjenos orar por ustedes. No es fácil, pero es someter tu carnota al Espíritu, porque ahí se van a acabar los gritos para la esposa, se van a acabar las acciones humillantes que a veces tenemos con la esposa, porque a veces creemos que porque le damos el dinero tenemos derecho a humillarla y a tratarla como cualquier cosa. No es cualquier cosa. La esposa es la ayuda idónea, la esposa es lo mejor que Dios nos dio. La Biblia lo dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanzado la benevolencia del Señor. Perfecto. A ver, hermanas que están sentadas, oren por los varones pidiendo que Dios los ayude. Pónganse a orar las esposas. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, aquí tienes a un grupo de varones valientes, Señor, que se han puesto de pie, comprometiéndonos, Señor, a amarte a ti, mostrarte que te amamos a ti, amando a nuestra esposa, corrigiendo aquellas cosas que necesitan ser corregidas en nuestra vida, en nuestra conducta. Señor, aquí están los varones que se han comprometido contigo, Señor, amarte, amando a su esposo y corrigiendo aquello que está mal en nuestras vidas. Obra con tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, llénanos de tu presencia y ayúdanos con tu Espíritu para que podamos corregir aquellas cosas y tratar bien a nuestra esposa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Dios espera que usted y yo, varones, demostremos que lo amamos a Él, siendo obedientes a su palabra. Amén. Ahora yo quiero también animar a las esposas, porque también ustedes empiezan el 2023 y Dios espera que ustedes también amen a Dios y lo demuestren como amando a su esposo. Pónganse de pie las que se van a comprometer. Yo vi caritas que como que pastor, ¿por qué no se hace esto? No se vale. Usted se aprovecha de su condición de pastor para comprometernos a cambiar. Si primero había de cambiar aquel y luego yo. No me ponga esa cara porque parece que el Espíritu Santo me está diciendo todo lo que usted está pensando. A ver, cierre sus ojitos. A ver, los esposos van a orar por ellas. Levanta tu voz en oración y ora por tu esposa. Ella se está comprometiendo ahorita delante de Dios a amar a Dios, tratándote a ti
como su esposo, como debe de ser, con respeto, a lo mejor sujetándose a ti, siendo obediente a ti. Ora por ella. No les es fácil, Señor y Dios Todopoderoso, así como no les es fácil a los varones el corregir nuestra conducta, el someter nuestra carne al Espíritu, así también seguramente no les es fácil a las mujeres someterse a un hombre carnal, a un hombre que no se ha corregido, a un hombre que les hemos humillado y maltratado. Sin embargo, aquí están las mujeres puestas de pie, Señor, comprometiéndose contigo a corregir aquellas cosas que necesitan corregir en su conducta. Aquí están los varones, varonas comprometiéndose a ser esas esposas, esas ayudas idóneas, a respetar a su marido y a tener una conducta de santidad en su casa para con su esposo y su familia. Dios, ayuda a las mujeres, ayuda a las varonas en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Pues yo no me esperaba esto, ni usted tampoco, ¿verdad? ¿No? Si le dicen, el pastor va a comprometer a las esposas a que se sujeten al marido, y se me vacía esto, no viene nadie. O si les digo, el varón va a comprometer, el pastor va a comprometer a los varones a amar a Dios, corrigiendo y corrigiendo su vida y tratando mejor a su esposa, que a lo mejor muchos niños. Hoy no vamos, vieja, vente, vámonos para acá. Pero gracias a Dios que están aquí. Yo tampoco lo tenía planeado esto aquí, ahorita me estoy dejando llevar por el Espíritu, creo. Los objetivos, bueno, la única forma de demostrar el amor a Dios es por medio de la obediencia, ¿sí o no? El leer diario su palabra es obedecerle. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15, si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. ¿Y qué nos manda el Señor? Que leamos la Biblia. ¿Me amas? Lee mi palabra. ¿Por qué querrá Dios que la leamos? Porque a través de ella es la voz del Espíritu, la Biblia. Es la voz del Espíritu Santo, es la voz de Dios. Dios espera que usted la lea, que le muestre amor a Dios leyendo su palabra. Los objetivos de leer y oír la Biblia, el libro de Dios, son muchísimos. Uno de ellos es leer diario su palabra y el segundo es poner en práctica lo que dice la Biblia. El tercero es amar a Dios durante este 2023 y demostrarlo guardando sus mandamientos. Y el cuarto objetivo de leer el libro de Dios, tanto el leerlo como el poner en práctica lo leído, tanto el amar a Dios como el amar al prójimo, todo va de la mano, pero son objetivos del libro de Dios. El cuarto objetivo es amar al prójimo. Cuarto objetivo de este tema es amar al prójimo durante este 2023 y demostrarlo amando al prójimo. El cuarto objetivo de leer el libro de Dios, tanto el leerlo como el ponerlo en práctica, poner en práctica lo leído, tanto el amar a Dios, repito, como el amar al prójimo, todo va de la mano, pero son objetivos del libro de Dios. Vamos a mirar qué dice en Mateo capítulo 22, versos 38 al 40. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En otra versión de la Biblia dice: esto es todo lo que nos enseña la Biblia: amar a Dios y al prójimo. Toda la Biblia se basa en eso. Nos enseña todo eso la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Se nos enseña que debemos de amar a Dios y a quién más, y al prójimo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la Biblia, todos los libros de Dios, tanto el oír como leerla, su principal objetivo es amar a Dios y a quién, y al prójimo. Por ello es muy importante el oírla y leerla.
Y la única forma de saber si funciona es obedeciéndola. Y es lo que debemos de hacer si queremos que Dios nos bendiga de acuerdo a sus promesas. Por ello es muy importante que el libro de Dios lo leamos día tras día y pongamos en práctica lo que ahí dice. El libro de Dios dice que debemos de anhelar, leerlo como un niño anhela la leche materna. Yo me quedo impresionado de cómo tengo una nietecita por ahí, que por allá debe de andar, que no le dan, ya está más grandecita. Bueno, es a lo mejor ustedes la han visto. Ahí en la cocina le dan de comer algo y todo, ya que comió cosas físicas, va y se acerca a su mamá y le empieza a esculcar. ¿Y qué quieres, hija? Titi, o quién sabe cómo dice. Y no, y ahí y pega, y no la deja en paz hasta que no le da. Anhela un bebé, anhela comer la lechita materna, y ¿saben dónde está la lechita materna? Y así nosotros debemos de anhelar la palabra del Señor como un bebé anhela el alimento físico o la leche materna. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. En conclusión, hermanos y hermanas, el libro, la Biblia, es el libro de Dios. Es la palabra de Dios y la debemos de leer y oír porque es el alimento espiritual. Dios quiere que la comamos y la pongamos en práctica para que lo amemos a Él y al prójimo. En el año de 1948, repito, año en el que se reconoció al pueblo de Israel como nación, el primer ministro Ben Gurión, en su mensaje al pueblo de Israel, dijo: nosotros, el pueblo de Israel, hemos cuidado del libro y el libro nos ha cuidado a nosotros. Podemos empezar el año leyendo el libro de Dios y cuidando de ponerlo por obra, y terminaremos el 2023 diciendo: hemos leído y hemos puesto en práctica el libro de Dios y Dios nos ha bendecido de acuerdo a sus promesas. Hoy que tú le deseas que le vaya bien a tu hijo, que le vaya bien a tu esposo, que le vaya bien a tu suegra, que le vaya bien a tu suegro, que le vaya bien a tu yerno, que le vaya bien a tu nuera, hoy tú tendrás que orar por ellos. A partir de hoy, todos los días tendremos que estar orando unos por otros. Todos los días estamos orando en este santuario, todos los días, por lo menos oramos una hora en este santuario por toda la iglesia, por todos los que están y reciben el mensaje por YouTube, por todos los que están en Pachuca, en Chahuento, en Tula, en el grupo El Rosario del Rosario, en el grupo cristiano de Chinconcuá, y estamos orando todo el año por lo menos una hora. Y usted tendrá que estar orando diario por su familia. Tiene que estar orando diario. Tienes que orar, no te puedes salir, Señor, ya me voy al trabajo y cuídame y protégeme, pero también te encargo a mi esposa y a mis hijos, bendíceles. O sea, una oración de 5 o 10 minutos, que ya no sea porque se me hizo tarde y ahí vas caminando, una oración de emergencia, también se vale. Pero es mejor que te tomes un tiempo para estar en intimidad con Dios, sin estar con la presión de que ya me tengo que ir, ya me está presionando. No, ponte a orar. No salga de casa sin orar, no se acueste sin orar y no coma si antes no ora. La Biblia dice orar sin cesar, ¿no? Y también la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Digo de pie para que si alguien se estaba como adormeciendo, pues ya lo despierto. Ahora cierren sus ojos y denle gracias a Dios por la Biblia. Denle gracias a Dios por el libro de Dios que Dios hizo llegar a su vida. Denle gracias ahí donde está. Si usted no la leyó o le aburre o lo que sea, pídale perdón al Señor. Si Dios le habló a través del libro,
en el año 2022 y no aplicamos la palabra en nuestra forma de vida. Pídale perdón al Señor y dele gracias porque hoy Él le ha hablado a usted y me ha hablado a mí, haciéndome saber que sus propósitos son de bendecirnos y no de maldecirnos. Pero tenemos que leerla, tenemos que ponerla en práctica y tenemos que amarlo a Él y tenemos que amar al prójimo. Y cada día tenemos que tener un deseo de leer un ratito la palabra del Señor. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la oportunidad que me diste de hacer llegar este mensaje a tus hijos aquí reunidos y de hacer llegar este mensaje a los que están allí en casa. Ora a ti, Señor, que tú ayudes a cada uno de tus hijos y de tus hijas a cumplir con este compromiso que hicimos de leer tu palabra cada día, de ponerla en práctica. Ora a ti que tu Espíritu Santo se manifieste en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, en papá, en mamá, en los hombres y las mujeres solas. Manifiéstate a todos ellos, Señor, y ayúdales con tu Espíritu Santo. Tú eres Dios Todopoderoso y clamamos a ti que nos respondas y cubras cada una de las necesidades de tus hijos que están aquí y de los que están allí en casa y de los que están en Pachuca, en Chahuento, en Tula, del grupo de Rosario, del grupo de Chicopa, y que tú los bendigas a cada uno de ellos de acuerdo a tus promesas y conforme a tu voluntad, para que tu nombre sea glorificado y para que todos aquellos que saben que somos cristianos y que tú eres nuestro Dios, sepan que tú nos respondes con señales, milagros y prodigios. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús, para que tu nombre sea glorificado. Amén.